vamos a ver una asociación del tumor de Wilms, que es el complejo, también a veces llamado síndrome Wagner. Entonces, esta es la W, es el tumor de Wilms tumor. La A es que el paciente va a tener aniridia, esto es ausencia del iris, que es lo que le da el color al ojo, es la parte del ojo que tiene color. La G es de malformaciones genitourinarias, malformaciones o defectos genitourinarios. Y la R es de retraso motor y retraso mental. Ese es complejo Warg. Entonces va a ser un paciente que va a tener aniridia, malformaciones genitourinarias, retraso mental y motor y el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es, el paciente se va a presentar con hematuria, hipertensión, una masa palpable en uno de los flancos y va a ser un niño en edad de 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Básicamente así se va a presentar un paciente con complejo o síndrome Warg, que el 10% de los pacientes que tienen tumor de Wilms es concomitante con uno de estos síndromes. Uno de ellos es el síndrome o complejo Warg y en los siguientes videos vemos los otros síndromes asociados a tumor de Wilms. Ahora el complejo Warg se va a dar porque el paciente tiene una deleción en el gen supresor de tumores WT1. WT1 es Wilms tumor 1. Esto es, aquí está la célula, está el núcleo y dentro del núcleo tenemos el material genético. Hay un segmento específico que se llama, hay un segmento específico aquí de DNA que es el gen WT1. Lo normal es llega el RNA polimerasa, lee ese segmento de DNA, o sea, transcribe ese DNA, produciendo un RNA mensajero. Este RNA mensajero pasa por las 3 fases de maduración, finalmente se va a los ribosomas y se produce una proteína. Y esta proteína que se produce es una proteína supresora de tumores, o sea, básicamente previene que tengamos tumor. Si tenemos una deleción de este gen, no se produce el RNA mensajero o se produce un RNA mensajero defectuoso. Y entonces esta proteína o no existe o está defectuosa y, como su nombre lo dice, es supresor de tumores. Si este gen supresor de tumores se daña, la proteína supresora de tumores está dañada y entonces predispone a un tumor, predispone a cáncer. Específicamente este gen se encuentra en el cromosoma 11, más específicamente en el brazo corto, segmento 13 del cromosoma 11. Esto es de los 23 pares de cromosomas que tenemos, está 23 paterno y 23 materno. Vamos a agarrar el cromosoma número 11. Entonces digamos este es el cromosoma número 11 en materno y este cromosoma número 11 paterno. El cromosoma tiene un brazo corto que se llama P de petit en francés y un brazo largo que es el brazo Q porque es la siguiente letra que le sigue a la P. Brazo corto y brazo largo. El cromosoma aquí lo estoy poniendo así porque en todo el ciclo celular esa es la morfología del cromosoma, salvo en la fase de síntesis en donde el cromosoma tiene forma de una X, pero eso solo es en la fase de síntesis. Y aquí igual tenemos brazo corto, bueno, no lo voy a poner así, lo voy a poner así. Brazo corto, P, y brazo largo, Q. Brazo corto, P, ese de aquí, y ese de aquí, brazo largo. Brazo corto y brazo largo. Pero bueno, entonces tenemos el brazo corto. Y todo el cromosoma lo dividimos en segmentos. Hablando del brazo corto del cromosoma, lo dividimos así en fragmentos. Y agarramos el fragmento número 13. En el fragmento número 13 del brazo corto
del cromosoma 11 se encuentra este segmento específico de DNA, que es el Wilms tumor, el gen supresor de tumor 1, WT1. Y cuando tenemos lesión de este gen, el paciente frecuentemente viene con este complejo o este síndrome, que es WAG, tumor de Wilms, que es hematuria, hipertensión, masa palpable en el flanco en un niño de edad de 2 a 4 años, la aniridia, que es la ausencia del iris, las malformaciones genitourinarias y retraso motor y o mental.